Vamos a mandarle un saludo a los que nos ven por esta grabación. Damos un saludo ahí, porque quiera que te encuentres, ve por tu Biblia, porque vamos a abrirla en el libro de Amós. Usted también acompáñeme. El libro de Amós. No quiero esperarlo varios minutos. Yo pienso que ya lo tienes. Después de Daniel está el libro de Oseas, Joel y luego sigue Amós. Es un profeta pequeño, de los menores, pero que trae muchas verdades a nuestra vida. Le tocó profetizar en los tiempos de rey Usías. En los tiempos del rey Usías había mucha prosperidad. Reinó 50 y tantos años, buscó a Dios y fue próspero. Pero a veces la prosperidad nos aleja de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando no estamos inventados en Cristo Jesús, la prosperidad nos aleja de Dios. Ya tenemos lo que conseguimos, ya llegó el milagrito y nos olvidamos de Dios, en vez de buscar otro milagro poderoso. Amén. Entonces Amós viene y le predica a una sociedad donde está llena de dinero, llena de bienes, un comercio abundante, hay prosperidad, un ejército fuerte, no hay guerras, ¿verdad? Y viene un espíritu de contentamiento, de estancamiento, ¿verdad? Llegó la provisión de Dios, ¿verdad? Y se olvidaron de Dios. Por eso Amós 5:4, el libro de Amós 5:4, dice la palabra de Dios, palabras que resuenan en nosotros. Estas palabras deben de resonar siempre en nuestras vidas, porque a veces negociamos con Dios. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, sabemos que tenemos que ir a la iglesia y leemos cuando queremos. No tenemos un hábito de buscar a Dios siempre, diariamente. Y luego a veces venimos a la iglesia y se nos hace tarde, no importa. Y Dios es el que pasa lista, Dios es el que ve nuestros corazones. Por eso Amós 5:4 dice: buscad a quién, a Jehová, y vivid. No sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. Perdón, 5:4 es: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y ¿qué? Y viviréis. Y el 6 también dice: buscad a Jehová y ¿qué? Y viviréis. Sabemos que la palabra de Dios es vida. No es un juego, esto es vida. Esto es vida. Es realmente el manual de vida. Ya les he explicado muchas veces que cuando compras un celular, y más ahora en los tiempos actuales, pues tienes que ir al manual. Tienes que ir al manual para ver qué funciones tienen determinadas teclas. Sin el manual es muy difícil. Sí entenderás el funcionamiento del celular, pero te va a costar más trabajo. O vas a echar a perder muchas cosas. En cambio, si vas al manual, paso por paso vas a entender muchas cosas. Así la palabra de Dios es un manual para vivir. Aquí te enseña cómo debes de ser como padre, como esposa, cómo debes de ser como hijos, cómo debes de ser como cristiano. ¿Por qué nos decimos cristianos? Dice el apóstol Pablo: porque somos seguidores de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Seguidores de qué? De sus enseñanzas, tratando de ponerlas en práctica en tu vida. Por eso somos cristianos, ¿verdad? Ya otro día les platicaré sobre tantas cosas tantos apodos que nos dicen, ¿verdad? Pero hoy vamos a buscar, ¿por qué? Buscar la palabra de Dios y ¿qué? Viviréis. Ahora entiendes por qué lees la palabra de Dios. ¿Qué te trae la palabra de Dios? Vida. Te trae vida, ¿sí? Sientes opresión, sientes tristeza, sientes confusión, dudas, te sientes mal. Lees la palabra de Dios y Él es el que te limpia el corazón y empiezas a vivir. Que no nos pase como decía, deja una señal ahí en Amós, porque vamos a regresar en Amós, y busque Romanos 3. El apóstol Pablo decía que no hay un justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Cuando realmente hay prosperidad, cuando hay salud en tu vida, cuando en la familia, pues es todo gozo, todo felicidad. Dice el apóstol Pablo: no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, ponga su vista en el versículo del 10 al 8. Y son referencias a un libro de Isaías. Isaías también profetizó en aquellos tiempos del rey Usías, donde había prosperidad. ¿Ya lo tiene?
Dice Romanos 3 del 10 al 18. Como está escrito, vuelvo a repetir, Pablo pone palabras del profeta Isaías, como fue escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, ¿quién? A Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso ocurría cuando en el reino del rey Usías hay todo. Mira, cuando hay salud, cuando está el bolsillo lleno de dinero, cuando la familia no hay problemas, cuando todo camina en paz, no buscamos a Dios. Y quizás le agradezcamos a Dios, pero Dios se molesta. Dios se molesta mucho. Dice, busque otra vez ahí en Amós 5:21. Le dije que dejara una seña en Amós 5:21. Dios se molesta cuando no lo buscas. Yo creo que es por sentido común, ya no tanto por algo espiritual, sino por sentido común. ¿Te va bien? Le tienes que agradecer, ¿verdad? Dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pone. Entonces, entre más te dé Dios, pues debes de ser más agradecido, reconociendo que de quién es todo, es más, tú le perteneces a Él. Dice el apóstol Pablo que encueradito llegaste, porque todos llegamos encueraditos, así nos vamos, ¿sí? Así es que no te afanes por las cosas del mundo. El mundo pasa y sus cosas, ¿verdad? Mas lo que siempre permanece es su palabra de Dios, ¿verdad? La tierra y el cielo pasarán, mas su palabra no pasará. Estamos más de 2000 años y su palabra es más actual que nunca. Dice ahí en Amós 5:21, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que aunque tengas todo y no tengas necesidad de algo de Dios, Él aborrece todo eso. Él quiere que vengas con un espíritu contrito y humillado, porque dice la palabra que eso no lo desprecia Dios. Y si te ha ido muy bien, pues vienes con un espíritu alegre, dándole a Dios toda la gloria y toda la honra, declarando que todo es suyo. Dice el rey David que de lo recibido de tu mano te damos. O sea, todo es tuyo. Entonces, reconociendo que todo es de Dios, porque si no, le aborrece. En ese tiempo me imagino que había lugares donde alababan a Dios, donde se predicaba la palabra, y eran excelentes, eran buenas. Dice, por eso aborrecí vuestras solemnidades. O sea, era algo con mucho lujo y todo. Y Dios no quiere eso. Dice la palabra que Dios, que Él vino a los suyos, Él vino a los judíos, y los judíos fueron los que lo mataron. Él vino a los suyos y conocían mucha palabra y tenían unas sinagogas preciosas. Pero ¿qué pasa? A veces no hay espíritus de revelación, de entendimiento. Tú, cuando te humillas delante de Dios, dice la palabra que Él te exalta. Entre más te dé, tienes que humillar más delante de Dios, declarando que Él es el dador ¿de qué? De todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el libro de Isaías, porque ahí hay unas palabras profundas. Sigue dejando su huella ahí en Amós, que vamos a regresar. Pero busque el profeta Isaías, está unos 3 libros antes. Isaías 55:3. Fíjese también de aquellos tiempos cómo era importante buscar a Dios. Y hoy en la actualidad es muy fundamental buscar a Dios. Yo de plano a la gente, cuando voy a sus casas y yo voy y predico la palabra de Dios, yo de plano y a rajatabla les digo: si no lees la palabra de Dios, dice la palabra, no esperes recibir nada de Él. Tenemos que leer. No es posible hoy en la actualidad amarrarse a la fe de la abuela, pegarse a la fe del papá y guiarse o apoyarse en la fe del hermano, del pastor. No. Aquí es cada quien, es individualmente. Tenemos cada quien que buscar a Dios. Dice Isaías 55, versículo 3:
Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿verdad? ¿Qué dice? Venid a mí, oíd, tienes que venir a oír, dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tienes que venir a Él, ¿verdad? Y ahí está, vivirá vuestra alma. Tú cuando lees la palabra de Dios te profundizas, te metes como que al corazón de Dios, y ahí es donde encuentras la vida, ¿verdad? Les expliqué que la palabra de Dios, el reino de los cielos es como un tesoro que tú lo encuentras. Tú lo encuentras y claro, lo escondes en otro lado. Y vas y vendes todas tus propiedades, todo lo que tienes, para comprar ese terreno donde escondiste el tesoro. Así es la palabra de Dios. No quiero decir que vendas todas tus propiedades, que vendas lo que tengas. No. Sino que no le tomes mucho aprecio a todo aquello, sino a la palabra de Dios. Lo primero que tiene que estar primero en tu vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios bendecirá tu hogar, tu negocio, tu empleo, tu devenir diario. ¿Sí me explicó? Por eso es muy importante venir a Él y demostrarle. Dice Isaías 55:6 ahí mismo. Si se dan cuenta, está plasmado el versículo, el capítulo de buscar a Dios. ¿O usted qué entiende por buscar a Dios? ¿Invocarlo nada más? El borrachito también dice, Señor, ayúdame. Hacerlo. El adúltero, el pagano, el ratero, el defraudador, ¿no? Ahí los rateros dicen, hoy me estaba boleando los zapatos en la mañana y decía un ratero, ponme lo mío que yo lo agarro, Señor. ¿Cómo que por lo mío que yo lo agarro? Por lo mío que voy por él. Que voy por él, ¿cómo? Hasta ellos invocan a Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros le declaramos la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Porque tú la conoces. ¿Tienes temor alguno? ¿Y qué dice la palabra? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Porque Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirá el aliento. Mira que el temor anda por todos lados. ¿Sí? Eso es lo importante de conocer la palabra. Dice Isaías 55:6. ¿Buscad a quién? ¿Mientras qué? Significa que mientras tengas vida. ¿Se dan cuenta? No han visto algún caso cuando la gente en la vida tuvo todo y no quiere de Dios. Es más, blasfema de Dios, le da la espalda, pero cuando se está muriendo, ahí ya quiere de Dios. Y hasta nos da coraje, ¿verdad? Nos da coraje porque nunca hizo nada por Dios y ya está en la cama, se está arrepintiendo, ¿verdad? Y es perdonado. Y es perdonado por Dios. Pero allá Dios, ¿qué le dirá? Yo quería hacer tanto en tu vida, ¿verdad? Yo quería utilizar tu vida y nunca se dejó. Yo quería utilizar todo ese dinero que te di y nunca lo hizo. Yo quería utilizar la profesión que te di y nunca. Entonces dice, buscarlo mientras pueda ser que hallado. Lo tenemos que buscar todos los días de nuestra vida, ¿verdad? A cada instante, a cada momento. Dios no es dominguero. Nos hicieron saber que Dios era dominguero. ¿Por qué? Porque el domingo te agarraban de la oreja y vámonos a la misa, y vamos a la misa. No entendías nada, como entrabas así, salías confuso, no hacías nada y no entendías nada. ¿Y qué hacías? A recoger basura toda la semana. No, Dios es de todos los días. El Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tu Dios y mi Dios, amén. Entonces es Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Dios está ahí contigo. Dios está viendo tus lágrimas, Dios está viendo tus berrinches. ¿Verdad que Dios ve nuestros berrinches? Claro. Nuestras quejas, nuestra idiosincrasia. ¿Es misericordioso, sí o no? ¿Es paciente? Amén, ¿verdad? Lo amamos mucho y Él nos ama mucho, amén, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que hay que buscarlo mientras tengamos vida. No nada más cuando nos aprieta el zapato, porque es bonito. Hay enfermedad en la casa y ¿dónde dice que salve? Vamos a ver al pastor y que ore fulano y mengano. Y como que es un juego, como que es un juego.
Y a veces la misericordia te responde, te sana, te levanta y le das la espalda. Te olvidas de él. Y no tienes dinero en el bolsillo, y no tienes comida, y invocas, porque está escrito: si humillar en mi pueblo donde mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se me convirtieran en sus buenos caminos, Él te oirá a perdonar tu pecado, sanar tu tierra. Y te responde Dios, y al rato le das la espalda. ¿Te imaginas cómo Dios llora, cómo Dios sufre? Ahora sientes lo glorioso cuando no tienes, cuando no te responde Dios, y estás clamando y estás orando. Ha llegado a mí gente que dice: hermano, pero si ahora ya acabé de leer la Biblia y yo estoy orando, ya no tomo, ya no fumo, ya no adultero, ya no todo, y me va peor. Digo, pues dale gracias a Dios, te está limpiando, te está purificando y viene el milagro grande. Pero somos impacientes, queremos todo fast track. Estamos acostumbrados al horno de microondas, todo lo queremos rápido, ¿verdad? Queremos ya comida hecha, queremos todo, y no es posible. Le dimos la espalda tantos años a Dios, le estuvimos sirviendo al enemigo, porque dice la palabra que lo que no es del mundo, lo que es del mundo es en contra de Dios. Lo que no es de Dios es en contra de Dios. Así es que lo que hicimos la vida pasada, le estuvimos sirviendo ¿a quién? Al enemigo. Ahora le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tenemos que esperar, como dice la canción, pacientemente. Yo le he dicho a la gente: tenía a leer la Biblia, pues vuelven a leer. Había una hermana que me gustaba allá donde predicamos en otro lado. Muy mal, llegó muy encarada, con el ceño fruncido, bien enojada, no entendía nada, pero muy obediente. ¿Qué hago? Lee los salmos. Como a los 15 días, ya terminé. ¿Qué hago? Lee los proverbios. A los 15 días, ya terminé. Vuelve a leer los salmos, vuelve a leer los proverbios, y así estamos. Ya de plano dije: pues ahora sí, mi hermana, puedes leer ya toda la Biblia. Y la leyó, y cambió su vida. Cambió su vida. Cambió su vida. Esto no es nada más pedir y se os dará. Dice la palabra: pedir y ¿qué? Se os dará, ¿verdad? Buscad y ¿qué? Hallaréis. Tocar y se os abrirá. Entonces hay que pedirle a ese Dios que conoces. Por eso cuando se revela ante Moisés, Dios ante Moisés, que le dice: yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el Dios de vivos, no de muertos, amén. Él es Dios de vivos. Y ahí mismo en Isaías 55, el versículo 7 dice, te da la solución: deje limpio ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿qué? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio perdonador. Su misericordia de Dios. ¿Ya has dejado tus pensamientos a Dios? Porque muchos de nuestros pensamientos hacen que rebotemos ante la voluntad de Dios. Por eso dice 2 Corintios 10, no lo busques, 10 del 4 y 5, que tus argumentos y tus pensamientos vayan ¿qué? A la obediencia a Cristo Jesús. A veces nosotros con los pensamientos vivificamos nuestra vida. Agarramos los versículos que nos convienen de la Biblia para apoyar y salvar nuestro devenir diario. A veces argumentamos mucho. Oye, hermano, ¿por qué llegaste tarde a la iglesia? Oh, mi hermano, y empezamos a derramar cosas que creo ni sucedieron. Y esos son tus argumentos. Ante Dios no hay argumentos. Obedeces y eres ¿qué? Bendecido. La obediencia te trae bendición. Dice la palabra que la obediencia ante Dios ha sido notoria, por lo cual Dios puso a Satanás debajo de tus pies. Si tú obedeces la palabra de Dios, el enemigo no tiene por qué ni tocarte un cabello, ¿verdad? Porque no es fácil obedecer, ¿verdad? Es difícil. Volvamos otra vez a Amós. Ahí lo tienes separado. Amós 5:6. ¿Ya lo tenemos? Dice: buscad a Jehová y ¿qué? Y vivir. Hasta ahí nomás. Buscad a Jehová y vivir, ¿verdad? ¿Cuál es la vida? La vida es llena de... Ya ven que el reino de Dios significa justicia, paz y ¿qué? Gozo. Justicia, paz y gozo. Yo me he encontrado con gente que no tiene paz en sus corazones.
no tiene paz, ¿sí? Le quita la paz. Aunque tenga dinero, el mismo dinero te quita la paz si no tienes a Cristo. Y si no le rindes el dinero a Cristo, porque Él es todo, Él es el oro y la plata. A Él le pertenece todo, tu vida, tu zapato, tu vestido. Entonces cuando tú le rindes a Dios, eres bendecido y el dinero no te quita la paz. Hay muchos que el dinero les quita la paz. Hay otros que les quita la paz. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Y no entienden porque no conocen la palabra de Dios. Hay otros que les quita la paz una enfermedad que venga a su familia. Yo he visto cómo familias han sido destruidas económicamente por una sola enfermedad. Por eso dice: buscad a Jehová y vivir, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá que cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que Él es amplio en ¿qué? En perdonar. Por eso decía Jesús que si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Blanca lana. Y dice 1 Juan 1:9: confesad vuestros pecados, porque Dios es fiel y justo, que Él te perdonará todo y limpiará tu corazón. Amén. Entonces tranquilo, es un camino de obediencia a Cristo Jesús. La regamos y tenemos el día para pedirle perdón a Dios. Pero yo creo que hoy en la actualidad ya la regamos y luego le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? No podemos vivir con ese rencor, con ese odio, con ese coraje, con ese deseo de venganza. Dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Estad quietos, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Venid a mí todos los que han trabajado y cargados, y yo sabré ¿qué? Descansar, ¿verdad? Buscar a quién. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Ahora entiende por qué es bueno leer la palabra de Dios. Allí mismo Amós 5, el versículo 8, veanlo. 8, 9 y 10. Dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es ¿qué? Su nombre. ¿De quién es el universo? No, dice que el mismo universo no lo puede contener. La tierra es el estrado de sus pies, ¿sí? Dice que Él junta con sus 3 dedos toda la tierra. Ahora bien, ¿por qué los judíos cuando están orando en el muro de los lamentos? ¿Se ha visto un documental? Cuando vaya a Israel, amén, diga amén, amén, no, amén, vamos a ir a Israel. Entonces, cuando vamos a Israel, en el muro de los lamentos están los judíos, los rabinos, los ortodoxos, y están orando. ¿Sí saben por qué hace eso? Con 3 dedos están haciendo así. Y están así, la hacen así, se mueven para no dormirse. Se duermen, están orando y se duermen. Se mueven para no dormirse. Pero están con esos 3 dedos así. Esos 3 dedos significan que tú, Señor, qué imposible para ti si en 3 dedos tienes sostenida la tierra. ¿Sí? Así, 3 dedos. Entonces todo lo que estás declarando, no hay imposible para nuestro Dios. No hay nada difícil. Él es el Dios de lo sobrenatural, ¿verdad? Él es el Dios que nos cubre, nos defiende. Él va delante de nosotros, nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Amén. Aunque un ejército campe en contra de ti, no temerás mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Amén. Esa es la idea de conocer la palabra de Dios y declararla, ¿sí? Es nuestro Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. A ese Dios hay que buscar, el que hace las Pléyades, el Orión, las constelaciones, el universo, que las tinieblas las vuelve ¿qué? En luz. Porque Él es un Dios de luz. Estamos nosotros antes en ¿qué? En tinieblas. Hoy estamos en luz. ¿Por qué? Porque conocemos esto, la palabra. Yo le predico la palabra a una persona que tiene altos estudios, maestrías, doctorados, y me manda por un reverendo tubo. Dice: Saúl, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Él está en tinieblas. Y tú que no has tenido estudios, no has tenido nada, le complació a Dios darte el reino. Amén. Darte el reino. Manada mía, ¿qué más? Me ha placido daros el reino. Tú tienes el reino, tienes el Cristo Jesús. Te abrió los ojos, el entendimiento. Y cada vez que lees, cada vez que te metes más en la palabra, mira, la gente te dice: ¿qué haces para estar tan contenta, verdad? Y puedes predicarle a la gente, y puedes ayudarle a tu gente. Tenemos mucha gente atrás de nosotros que está en tinieblas.
tíos, compadres, amigos, vecinos, conocidos, y estamos llamados a traerlos a luz. Hay que orar mucho por ellos, amén. Dice el versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre tu fortaleza. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién es tu fuerza y tu fortaleza? Jesús, Dios. Por eso cuando lees la palabra de Dios estás debilitado. Diga el débil ¿qué? Fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Aunque no lo tengas, aunque estés abatido, Dios te saca. Ese es el Dios que hay que buscar, el Dios que te levanta, ¿sí? Mira, cuando tú buscas y entiendes estas palabras, difícilmente buscas la oración de otro hermano, que es bueno. Si un hermano te dice, oye hermano, quiero por ti, adelante. Tampoco te enorgullezcas espiritualmente, no necesito nada, yo conozco la palabra, no. Que ahorita una hermana, mira, me invitaron a hacer un diplomado. Me hablaban por teléfono, un diplomado. ¿Sabes qué me están enseñando? Desde Génesis. Desde Génesis. O sea, ¿qué quiere decir? Desde hasta abajo. Si fuera yo orgulloso, ay, hermano, no. Es más, el que está dando las clases, a veces hasta quiero abrir la boca. Yo entré al diplomado y dije, cierra mi boca, así. Quiero escuchar. Y estoy aprendiendo desde abajo. No importa. Eso es ser humilde. En cambio, quieren orar por ti. No, mi hermano, yo no lo necesito. ¿Cómo que no lo necesito? Bienvenida, hermano, adelante. Y recibe todo lo que está para ti, amén. Ahí quitas todo orgullo. Entonces buscamos a aquel que nos da fuerzas, aquel que nos levanta. Él es nuestro escudo, nuestra gloria, y el que levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Él es escudo alrededor nuestro, ¿sí? Él es el que manda a los ángeles que acampan alrededor tuyo, el que te libra de todo tropiezo, amén. Bueno, y dice el versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta, 5:10, ¿verdad? Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que no quiere de Dios. ¿Te ha tocado eso? Tú tranquilo, déjaselo a Dios. Los mismos apóstoles, cuando les dio autoridad el Señor de hollar y pisotear escorpiones y todo, los mandó a predicar. Y llegaron y vieron que había aldeas que no querían de Dios. Y el Señor dice, sacude tus manos, sacude tus pies y déjaselos a Dios. No. Hermanos enojados, los mismos apóstoles, Señor, ¿quieres que oremos como el profeta Elías, para que descienda fuego sobre ellos? Tranquilos. Dice la palabra que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿ven? Vino por nosotros, ¿no? Tampoco no estábamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, por lo menos yo estaba muy perdido, o quizás hasta muerto ya, ¿no? Y mira, vino a salvar todo lo que estaba perdido. Ese es nuestro Dios, a ese tenemos que buscar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, sí, versículo 5, Amós 5, 14. Ahí mismo el 5, 14. Fíjese bien cómo en un solo capítulo te dice, búscame con todo tu anhelo, con todas tus fuerzas. Por eso, ahora entiendo por qué dice buscar el reino de los... buscar primeramente, ¿qué? El reino de los cielos y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. ¿Sí? O sea, no crean que son palabritas que nada más se las sacan ahí de la manga. No, porque viene desde antes. Búscame y viviréis. Entonces dice el 14, lo que tenemos que hacer, aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia, el juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿De veras te agradas en lo bueno? ¿De veras buscas lo bueno? ¿O todavía te complaces en las cosas malas? Tienes que poner todo delante de Dios. Mira, estás en Cristo. Yo me he visto gente en Cristo que me han invitado. ¿Y sabes a dónde me llevan? A fiestas. Y yo nada más observo. Y se dicen cristianos. Y todos andan bailando la bachaca y todos los rollos. Y yo no los enjuicio, yo no vino para enjuiciar. Yo le digo, hermana, pues ponte a leer. Hermano, ¿verdad que no es malo? Y está no es malo, mi hermano. Pero no tiene nada de Dios eso. Puede venir aquí para danzar y no, está parca la hermana.
pero en la fiesta. Entonces, eso es aborrecer lo malo, que digo, todavía practicar lo malo. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer la persona esta? Señor, quítame esta cosa, ¿no? Del gozo o del baile. Y hay gente que hasta concursó concursos de baile. Entonces tenemos que aborrecer lo malo. ¿Te gustan todas las películas porno o eróticas? Pues tienes que pedirle a Dios que limpie tus pensamientos, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que aborrecer lo malo. Aún en la comida está lo malo. Estás de glotona, ¿verdad? No tragona, glotona. Y quieres bajar de peso y tienes que aborrecer las cosas, ¿verdad? Tienes que aborrecer. A mí no me gustaban las ensaladas, pero tengo que comerlas. Señor, pues dame el gusto por una ensalada. Y ahora que veo, hay infinidad de ensaladas que mira, no te la acabas, ¿verdad? Pero estás con las carnitas, la birria, la barbacoa. Oye, aborreces, te gustas todavía de las cosas malas, ¿no? Ahora, los judíos, por eso son los judíos, son inteligentes. No es que sean inteligentes, es que obedecen la palabra. Ellos no comen camarones. Y tú ves camarones y digo, ay, en mi vida he comido camarones y crees que estás comiendo el manjar del mundo. ¿Sabes por qué los creó los camarones Dios? Para limpiar la porquería de los ríos. Es que el agua viene de los montes y arrasa con porquerías, ¿no? ¿O qué crees que tienen WC los animales? No. ¿Dónde defecan los animales? Al aire libre. Y todo eso se lo jala. El agua llega al río y el río va al mar. En ese transcurso del mar, el camarón. Y ya cuando llega al mar, llega limpio el agua. Y tú te estás comiendo esos camaronzotes. Bueno, si me invitas de vez en cuando, comeremos unos nada más. No, son ricos unos nada más. Pero los judíos no comen camarón, no comen ostiones. Y tú estás ahí peleando tus docenas de ostiones en la concha y te estás diletando. La pata de mula es otro de los moluscos horribles que comen lodo, comen la porquería. Pero ahí estás adjuntándole ciertos milagros potenciales y estás comiendo cosas que no debes, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar a ese Dios. Unos lo aborrecen, pues déjaselo todo a Dios, tú ámalo. Es más, tu amor hacia Dios, ¿cómo se refleja? El primer mandamiento tienes que amarlo con todo tu corazón, toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cómo se demuestra? ¿Sí entiendes? Así es que cuando te pregunten, oye, ¿amas a Dios? Sí, con todo mi corazón. No, yo lo amo. Oye, ¿me puedes dar los libros, primero 5 libros de la Biblia? No sé, mi hermano. Le estás diciendo, te estás viendo mentiroso ante Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Es imposible que digas amar a Dios y no conoces nada de la Biblia. Tienes que ir conociendo. Nuestra vida tiene que ser, dice que es como la luz de la aurora, que cada día crece hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser la vida del cristiano, como la luz de la aurora, como el sol va creciendo. Y ya a la 1 de la tarde está pleno el sol, ¿verdad? Así crece nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por eso tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Buscar lo bueno y no lo malo. Dice el versículo 15, aborrecer el mal, amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José, ¿verdad? Tenemos, mis hermanos, que amar lo bueno, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos 12:9, ahora sí busque Romanos 12:9, que el amor de Dios sea, el amor tuyo sea sin fingimiento. Romanos 12:9. ¿Ya lo tienen? El amor sea ¿qué? Sin fingimiento. ¿De verdad quiere usted a la iglesia? ¿En verdad quiere usted el hermano o la hermana? Mire, porque si no nos queremos nosotros es difícil que amemos al pecador. Tenemos que amarnos nosotros. Yo sé que hay defectos, hay virtudes en todos. En unos hay más defectos que virtudes, en otros hay más virtudes que defectos. Vamos a basarnos en las virtudes de las gentes. Los defectos se los dejamos aquí a Dios. Aún entre el esposo y la esposa. Siempre estamos peleando. Que la esposa es una fodonga, que el esposo es un flojo. Y que así siempre indirectas. Yo sé que hay virtudes y hay defectos.
hay que basarnos en las virtudes. Básate en una virtud que tenga tu mujercita, básate en una virtud que tengan tus hijos y apóyate en esas virtudes. Y empieza a orar a Dios, que Él es el que nos transforma de gloria en gloria. Échate un ayunito por ahí, ¿verdad? Métete con Dios, lee un poco más la palabra de Dios y pide ese milagro, porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible, un Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Y empieza a declarar que tu esposa ya te va a dar de aquí en adelante la sopa caliente, que te va a calentar mejor la tortilla, ¿verdad? Empieza a declararlo. Hay personas que les digo, oye, ¿tu marido cómo está? ¿Ya cambió? Y me dicen, ni yendo a bailar a Char no cambia mi marido. O sea, pues nunca va a cambiar. Tu fe está por los suelos, estás envuelta en tinieblas, mujercita. Tenías que declarar, mira mi hermano, no he visto su cambio, pero en Cristo Jesús veré a mi esposo transformado de gloria en gloria. Eso es, así se habla en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Aborrecer lo malo y seguir, ¿qué? Lo bueno, ¿verdad? Ahora entiende por qué el Señor dice que tenemos que ser prudentes como las serpientes y tenemos que ser sencillos como las palomas. O sea, hay que ser sabios. Por eso es muy importante pedirle sabiduría a Dios todos los días, porque al dirigirte a tu esposo, a tu esposa, al dirigirte a tus clientes, al dirigirte a tus hijos, el convivir diario tiene que ser con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Dice, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Que no haya orgullo, vanidad, soberbia en nuestro corazón, porque acuérdate que por eso fue derribado Satanás de los mismos cielos y no fue perdonado, ¿sí? Así es que el orgullo y la soberbia, hazlas a un lado. Ahora entiendes por qué dice la palabra que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Cuando tú lees la palabra de Dios, buscas a aquel Dios todopoderoso. Por eso yo la receta que les doy a todos es: lee la palabra de Dios, cierra la Biblia y háblale al Dios de la Biblia. Háblale. No voltees a tu crucifijo que tienes arriba de tu cama ahí de 3 metros o de 2 metros. No, eso no vale. Yo le digo así a la gente porque lee la Biblia, la cierran y buscan dónde está la Santa Cena del Señor. Y están buscando ahí. No, hombre. Busca, cierra tus ojos y háblale a Dios que reveló toda esta palabra. Ayer tuve ocasión de compartirle a una familia y le decía a una jovencita, la jovencita estaba muy renuente, que ¿dónde está Dios? Y enséñamelo, y quiero conocerlo, y cállate. Prueba primero a Dios antes que hables. No te metas con Dios así, ¿verdad? Porque por su misericordia tienes vida. Sigue a tu mamá, ve a tu mamá el ejemplo, su mamá busca de Dios. Pero es que mi amiga, tu amiga se va a ir al infierno, ¿quieres irte con ella? No, entonces busca primeramente a Dios. Y dice la palabra, pruébalo. Lee la Biblia, un salmo cada día durante un mes y vengo al mes a ver cómo estás. No, ya, oré por ella, le puse manos y estaba más calladita, así te ves bonita. Obedece a Dios. No, es que los niños de 15 años, las niñas de 15 años son más despiertas que los niños y están ahí, quieren acabarse el mundo. Y gracias a Dios entendió la palabra, me da gusto, ¿verdad? Ahora entendemos, dije, no, porque hay que buscar. Entonces cuando usted pida, cuando usted ya haya buscado a Dios, ahora sí pide, vaya. Cuando usted busque, va. Cuando usted busque, vaya. Cuando usted pida, se le dará. Y cuando usted llama, se le recibirá. ¿Sí? Porque usted está buscando a ese Dios que hizo el universo, ese Dios que hizo el sol, la luna, el que hizo su vida, el que le dio vida. Hijo, y para terminar, ahorita voy a orar por mi tío, espero que me ayuden a orar por mi tío, pero váyanse a darse una vuelta al hospital. Mire, le voy a platicar cómo está la sala donde están los enfermos graves, los de emergencia, los de urgencia. Es una sala así como este salón, pero le da vuelta así. Camas de este lado y camas de este lado. Conté como 50 gentes ahí. Se están muriendo todos. Yo iba pasando y iba reprendiendo todo espíritu de muerte, porque ahí se respira la muerte. Toda la gente intubada y nomás moviendo.
ninguno consciente, todos perdidos. Señor, perdona tanto pecado, tanta irreverencia hacia ti, Señor, porque casi seguro que todos fueron irreverentes ante Dios. Es una vuelta. A veces cuando se siente usted mal, que Dios no le ha dado el coche, o Dios no le ha dado la residencia, o Dios no le ha dado los millones de pesos, dése una vuelta por allá y alabe a Dios, porque tiene manos, tiene pies, está consciente, tiene su familia, tiene techo, tiene su negocio, tiene dinero en el bolsillo, y está usted muy bien y conoce el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Dése una vuelta y va a ver, ¿eh? Cierra sus ojos, vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, ponemos a mi tío en tus manos, Señor. Yo sé que tú estás con él, Padre, bendícelo, restaura ese corazón, Señor. Yo sé que tiene 80 y tantos años, 87, Señor, pero dale vida, Señor, dale vida, que él todavía pueda ver cosas grandes de ti en su vida, Señor. Oramos por todos esos enfermos, no nada más del Hospital General, todos los que estén en los hospitales, Señor, que haya un espíritu de arrepentimiento, Señor, que aún en las últimas te pidan perdón, Señor, que haya luz a sus vidas, que tu misericordia se manifieste, Señor. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y que todos aquellos pidan perdón, Señor, y puedan ser salvos, Señor. Al que tengas que sanar, yo sé que lo vas a sanar, Señor, y a quien tengas que llevarte, te lo llevarás, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso y nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres soberano en tus decisiones, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a buscarte, Señor. Que no hagamos un juego esto, Padre, porque vendrán consecuencias, Señor. Vendrán correcciones. Que estemos directos contigo, que estemos fieles, Señor, que seamos sinceros, que busquemos tu rostro, que no nos quedemos con lo que leemos el año pasado, que podamos leer más, Señor, que nuestros argumentos se vayan a tus pies, Señor, porque a veces argumentamos, no, pues escuché 10 predicaciones y no quiero leer Biblia. No es posible, son argumentos falsos. Tenemos que leer, Señor, porque leer tu palabra, hay una comunión de tu letra a nuestros ojos y el corazón de nuestras vidas, Señor, y por eso somos transformados, Padre. Queremos terminar alabándote, dándote la gloria, Señor. Queremos rendir nuestro corazón a ti, Señor. Queremos expresarte nuestro amor hacia ti, Señor. Perdona lo que hemos hecho, Señor. Ayúdanos a aborrecer lo malo, amar lo bueno, amar al prójimo, amarnos como hermanos, Señor. Porque lo hacemos por ti, porque de ti recibiremos la gloria, de ti recibiremos la recompensa, el galardón, Señor. Porque si lo hacemos a mi hermano, si lo hacemos a usted, lo hacemos a ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, póngase de pie, póngase de pie. Si es posible, levante las manos.